Hola a todos, bienvenidos a este resumen de mercado 17 de septiembre del 2025. Sin lugar a dudas, y lo que hemos hablado en las últimas jornadas, pues la noticia más relevante del día fue la decisión de política monetaria abierta de la Reserva Federal en Estados Unidos, que decidió bajar las tasas en 25 puntos básicos como el mercado estaba esperando. Solamente uno de los miembros votó por un recorte de 50 puntos básicos, que fue Stephen Mnuchin, que es la persona que el día de ayer el Senado aprobó para ser parte del grupo de gobernadores de la Reserva Federal. Una persona alineada con la política de Donald Trump y nominado por Donald Trump. Entonces, la decisión, digamos que fue como el mercado estaba esperando, 25 puntos básicos, pero dos temas relevantes. El primero es que en la llamada, en la rueda de prensa, el presidente Jerome Powell dio un discurso de que no eran tan necesarias reducciones fuertes, digamos que, o aceleradas, por así decirlo, en las próximas jornadas, teniendo en cuenta que la economía americana sigue siendo resiliente a pesar de mostrar ciertas debilidades en la parte laboral y ciertas debilidades de un poquitico de desaceleración en el tema económico. Entonces, eso básicamente impactó a los mercados que esperaban de pronto una política un poco más agresiva. Sin embargo, de acuerdo al dot plot de la Fed, los miembros esperan que de acá a diciembre de este año se hagan dos reducciones adicionales de 25 puntos básicos cada una, por lo que pasaríamos de una tasa actual del 4,25 a una tasa esperada para el cierre del año del 3,75, por lo que sí se espera una disminución, una política monetaria expansiva, una política monetaria más potente que permita crecimiento económico en Estados Unidos. Y eso debería, en teoría, favorecer el comportamiento de los mercados, el comportamiento del mercado de acciones, puesto que la disminución en las tasas de referencia no obedecen a que la economía está en recesión, no obedece a que la economía está en estrés, sino por el contrario, una economía que todavía sigue siendo resiliente desde el punto de vista de crecimiento económico, pero que muestra cierta habilidad en la parte laboral. Importante seguir monitoreando la inflación, porque ese va a ser como el gran jugador desde nuestro punto de vista movidos con propósito, que va a determinar si la política monetaria va a ser más agresiva a la baja o si vamos a ver disminuciones, pero un poco más distribuidas en el tiempo. Eso fue, bueno, y adicional a eso también actualizaron las expectativas de crecimiento económico para este y para el próximo año, y en ambas subieron. En el año 2025 la subieron del 1,4 al 1,6%, y en el año 2026 del 1,6 al 1,8%. Miren que la misma Fed dice que la economía va a crecer más de lo que estaban esperando antes, por lo que no hay señales claras de una crisis o de una recesión económica, y por ende la disminución en las tasas debería, en nuestra opinión, mantener el dinamismo del mercado de acciones. Adicional a eso, salió una noticia importante para Nvidia. Resulta que los reguladores en China tomaron la decisión de suspender, bloquear, por así decirlo, que las empresas más relevantes desde el punto de vista de tecnología y de inteligencia artificial compraran un chip que se denomina RTX Pro 6000D. Ese chip es producido por Nvidia y tiene relación con el tema de inteligencia artificial. Entonces lo que hicieron fue bloquear esas posibles compras y eso puede generar lógicamente pues una disminución en esa expectativa de crecimiento de los resultados de Nvidia porque es un chip relevante y son compradores relevantes para la compañía. Lógicamente esto vamos a ver cómo termina. Recordemos que Estados Unidos con China están en medio de un acuerdo comercial tratando de llegar a un acuerdo en la parte arancelaria, por lo que este tema con seguridad estará sobre la mesa. Vamos a ver qué sucede, pero inicialmente fue un impacto negativo y por eso Nvidia bajó el día de hoy alrededor del 2,6%. Esas fueron las noticias más relevantes desde el punto de vista económico a nivel internacional. En el mercado colombiano, la encuesta Fedesarrollo con la Bolsa de Valores de Colombia, la mayor cantidad de analistas, de personas encuestadas, espera que el Banco de la República mantenga las tasas estables en 9,25% para el mes de septiembre y de septiembre a diciembre solamente un recorte de 25 puntos básicos, cerrando el año en 9%, un nivel mucho más alto de lo que se esperaba hace 2 o 3 meses. Y por ende, los activos de renta fija deberían seguir teniendo una buena perspectiva, las tasas van a seguir estando en niveles altos por un periodo de tiempo más prolongado y eso juega a favor de los activos de renta fija en nuestra opinión. Todas estas noticias básicamente llevaron, sobre todo el discurso de Jerome Powell, en donde, como les digo, mostró una postura un poco más cauta frente al impacto de las tasas, frente a la disminución de las tasas, hizo que el DXY se revaluara en la jornada de hoy el 0,31%. Y eso sumado a que el petróleo hoy toma un descanso del 0,76%. Recordemos que el petróleo había tenido una subida muy fuerte en los últimos 4 o 5 días por los ataques de Ucrania a Rusia, por las posibles restricciones de Estados Unidos a Rusia, o sea, por cantidad de factores, el petróleo había subido alrededor del 4,5%, pues hoy corrigió un poco, 0,76%, y esos dos factores pues llevaron a que la tasa de cambio colombiana durante la jornada de hoy se devaluara al 0,05%, pues prácticamente lateral, cerrando en 3.876 pesos por dólar. Eso fue como los temas más relevantes desde el punto de vista de monedas, desde el punto de vista de mercados internacionales. Ahora, bueno, entonces eso qué pasó con los mercados. Standard & Poor's bajó el 0,1, Nasdaq el 0,2, Nasdaq en parte
por el impacto de Nvidia, que tiene una relevancia importante dentro del índice, dentro del Nasdaq. Eurostock 600 bajó el 0.03%, el DAX subió un poquito, 0.1%, China subió el 1.8%, Brasil el 1% y nosotros bajamos el 0.24%. Entonces miren que Estados Unidos y general Europa con una tendencia levemente negativa, pero pues nada material. China sí subió bastante y Brasil también un poco más del 1%. Como les digo, nosotros bajamos el 0.24 con un volumen muy alto de negociación, 290.000 millones de pesos. La acción más transada fue el Éxito con 131 millones de pesos, posiblemente por la inclusión que va a ser el índice S&P Colombian Select de la compañía el día viernes, entonces puede que se estén anticipando en parte a esas compras de ese rebalanceo. La acción que más subió fue Banco de Bogotá en Colombia, 1.4%, seguido por Grupo Argos Ordinaria, 1.1%, y lo que más corrigió fue la vivienda, 3.6%, y particular el Éxito, que corrigió el 3%. Entonces, a pesar del alto volumen de negociación, la compañía bajó el 3%, pero recordemos que el Éxito ha tenido un rally supremamente relevante en lo ocurrido este año, es soportado por el cambio de los resultados financieros y por la expectativa que esos cambios se van a mantener en el tiempo, van a mejorar los resultados, potencialmente la distribución de dividendos y el retorno de la compañía. Si esta información fue valor para ustedes, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Videos con Propósito para que tengan acceso a más información.